¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos, quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro, teatro chairo. Está Brasil. Le dio miedo. Pues buenas tardes de nuevo, estamos aquí en nuestro programa Los Cuadernos. Yo soy Alberto Domínguez y nuestro queridísimo cuaderno de raya, ¿verdad? Queridísimo Aarón, que además de ser muy buen director. Aarón Hernández Farfán. Sí, gracias. Que además de ser muy buen director. Es un muy buen actor, es un gran conocedor del teatro mundial. Tampoco así como gran conocedor, ¿no? Pero Aquí ya sabes, sí me clavo. ya sabes aquí que estamos entre cuates. Así que lo que digas podrá todo ser usado en tu contra. Va. Bueno, pues un poco vamos a preguntarle aquí a Aarón por qué escogió un tema, que a mí me parece lo más difícil, que es uno de los autores, para mí, más difíciles, que justo habla de teoría de la tragedia. Un tal Nietzsche. El del grupo Nietzsche. Del grupo Nietzsche. Esperemos que esté de fondo, ¿no? Sí, don Federico Nietzsche. Un filósofo. Un filósofo, filólogo. Bueno, de estos hombres que hacían de todo. Que se saben de todo. De estos hombres del siglo XIX como Marx y demás, que de verdad se metían un poco a todas las disciplinas. Mira, me pareció una buena idea traer a don Federico a la plática, porque nos permite hablar un poco de los griegos, un poco del siglo XIX y por supuesto de los inicios de esta era de la información y qué onda con el teatro. Pero tampoco sin quererlo hacer un tabicazo, vamos a tratar de hacerlo más resumido. Sí, porque sí, de verdad. Si no, es complicado. O sea, por eso corremos todos del teatro. ¿No? Si nos van a contar Sí, no, historias. exacto. Tan pronto Nietzsche fue el que dijo Dios ha muerto. Ajá. Justo fue de donde Así empezamos. Así empezamos. ¿Quién es Nietzsche? Nietzsche es un genio alemán, nace en 1847, si no mal recuerdo, 46, si no me corrijan por ahí. Alguien me podrá corregir en el público. Amante profundo de la cultura helénica, es decir, de los griegos. Más que los griegos no les gusta que les digan griegos. ¿No? ¿Les gusta que les digan helenos como Helena? Es que el nombre oficial de Grecia es República Helena. Ah. Por eso se quieren salir de la Unión Europea, güey. Les dicen griegos. Sí, Grecia es más un nombre derivado de latín, justamente. Pero bueno, el caso es que, amante de la Grecia clásica, empieza a dar clases muy joven, a los 24, 25 años, en la Universidad de Basilea. Y desde el inicio empieza a ser polémico, porque el chamaquito que empieza a dar clases sale con el chistecito de publicar un libro llamado El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, donde, influenciado en gran medida por su amigo, compadre, quizás amante, no lo sabemos, Wagner, el compositor, Alemán. quien siempre tuvo una relación además de amor-odio, pero influenciado mucho por su ímpetu valquírico, decide escribir este texto como homenaje también un poco al trabajo de Wagner, pero retomando la raíz de su conocimiento sobre los griegos. Es decir, este chavito, una enciclopedia, dice hay que escribir sobre la mitología griega. Exacto. La mitología griega y cómo el teatro se vio modificado a partir de los procesos de cambio de la cultura griega y su alejamiento de sus orígenes. Esto a partir pues, de toda la tradición religiosa de los griegos. Y básicamente lo que habla Nietzsche, si para ponerlo en peras y manzanas, habla de la existencia de dos deidades como regentes del teatro, que son Dionisos y Apolo.
Dioniso es el rey del desmadre. Es el Baco. No, es Baco. Es el que chupa, el que se pone mala copa, Es el divertido. y que anda correteando a las ninfetas. Es un fauno, ¿no? Finalmente es un fauno. Finalmente es un fauno. Un fauno es un tipo que está a la mitad vestido de cabrita, con los portentosos Cuernos. cuernos, y para arriba está desnudo, y normalmente es la representación de los artistas, porque son los faunos son los que tocaban la pan, por ejemplo, la flauta de pan, esta flauta dulce, viene justo del tema de los faunos, ¿no? O sea, Exactamente. que son los que andan correteando efectivamente las ninfas. Y que se... Las jovencitas, muchachitas, cualquier parecido con la realidad. No, es mera coincidencia con Carmel Nacita. No, bueno, pero el caso es que es de alguna forma una de las deidades rectoras del teatro por esta naturaleza fértil que tiene el drama, y que vamos, finalmente el teatro nace en los carnavales. En los rituales, ¿no? En los Finalmente rituales. es un ritual. Opuesto a él está Apolo, que sería, digamos que en términos actuales sería un mi rey. Apolo es el virrey de los dioses El virrey de los dioses griegos. El sol. Sí, el sol, así el metrosexual que tiene que verse. Pues es el dios de la apariencia, de lo bello. Y básicamente plantea que en la Grecia clásica, donde se escriben las grandes tragedias, Habrá que ver qué es eso de tragedias, porque lo usamos cotidianamente, pero bueno, retomo, nomás para apuntarlo ahí. Es que a eso va justamente Nietzsche, a tratar de definir qué era realmente una tragedia. Si no mal recuerdo, exalta sobre todo a Esquilo y a Sófocles, y a Eurípides. Dice que no, Eurípides realmente ya era ¿cómo decirlo? Con todo el perdón, pero es como una Sabina Berman que recicla textos antiguos y entonces los reinventa, ¿no? Con todo cariño, ¿sabes? Pero vamos, para Nietzsche, Eurípides era el menor de los grandes trágicos. Y precisamente porque en la Grecia clásica, la población griega sí estaba vinculada también a la colectividad. Por supuesto se conecta con muchas otras cuestiones, como el concepto de polis, ¿no? Y de por qué es importante la política para el pueblo griego, porque la polis es la ciudad. Eso significa. Eso significa polis, ciudad. Bueno, ciudad no como la entendemos ahora, sino como comunidad, ¿no? O sea, el grupo de personas que están ahí juntas en este espacio que es la Aquí ciudad, podríamos ser una pequeña polis, si nos ponemos a hacer la tarea, ¿por qué no? Pero bueno, básicamente la idea es que dentro de este sentido de colectividad sea también un espacio para que la individualidad se exprese sin presiones al fundirse en la colectividad, ¿no? Entonces se da un equilibrio extraño de fuerzas entre la naturaleza dionisíaca desmadosa y la mirallista que se cuida todo el tiempo el pelo para no despeinarse, ¿no? Estética y ritual. Exacto. Esto, llevado a la dramaturgia de los griegos, genera un efecto sublime, porque de lo que habla Nietzsche es del apareamiento de Apolo y Dionisos, que bueno, ya que los griegos le ponían a todo, ellos no distinguían. no distinguían. No tenían noblezas morales. Entonces, y empezaban con los dioses, ¿no? En esta relación de apareamiento había una armonía que después de la Grecia clásica se rompe y empieza a cobrar mayor fuerza el espíritu apolíneo. Y gradualmente lo que ocurre en Grecia es justamente una transformación donde la colectividad se va diluyendo para darle mayor peso a la individualidad. Y ahí viene una crítica interesante a Sócrates, porque dice, solamente así podemos entender la máxima socrática de yo solo sé que no sé nada. Dice que en el fondo es un enorme acto grandioso. Apolíneo más no poder. Él sí sabía algo. Él sí sabía. Es como algunos directores que conocemos, los que hemos hablado muchas veces, que ¿no? Pecan como de volverse eruditos, cuando en el fondo hay un enorme acto de vanidad que se divorcia de la polis. Lo que plantea Nietzsche es que desgraciadamente ya para nuestra cultura, la cultura ya moderna, ese espíritu de colectividad dionisíaco ya está muy lejano a nosotros. El ritual, la idea de la ritualidad. De la ritualidad, de la colectividad, el asumir lo dionisíaco nos permite
echar desmadre en la calle. Sí, bueno, te vas a la cantina y se vuelve Dionisio y Báquico todo. Pero la cantina es una versión moderna del espacio público. Ajá. En realidad, Se chupaba en la calle. Claro. Sí, un poco Te vas como a el Aguascalientes se sigue haciendo eso. Bueno, En Aguascalientes estás chupando en la calle. el carnaval sería como una cosa que sobrevive de eso, ¿no? O sea, un espacio donde tú puedes de hecho, echar desmadre en la calle con la gente. Claro que ahora los carnavales cada vez se vuelven más una cosa de mercadotecnias, ¿no? bueno, pero antes de que fuera negocio, Pero antes- tenía un sentido incluso ritual. Que era como decir, bueno, antes de entrar en la cuaresma y de ser todos buenos, vamos a echar desmadre, Exacto. ¿no? Esa es la idea. Y te digo, sí tenía un sentido ritual que el carnaval, sobre todo con una segunda fuerza después de la etapa helénica, justamente en la Edad Media. Digo, la Iglesia, con todo el respeto para la gente que sea católica, tenían muy claro durante la Edad Media que había un frágil equilibrio que mantener. Entonces el carnaval era, vamos a darles permiso de que se porten mal un día y que hagan y deshagan, destrocen, porque después hay que portarse otra vez bien. Y No, igual, ¿no? ¿no? Entonces Brasil, Veracruz. Brasil, Veracruz, ya donde yo estoy viendo en Tlayacapan, son ya como pequeños elementos que aún podemos rescatar de aquella época. Y por supuesto la red de San Marcos. No sé si en Matamoros habrá algo así, habría que investigar. Este es el zumbido de Matamoros. Es lo que era. Lo que era la zona roja. ¿Se acuerdan? Mira, estos. Netito. Neto, ¿te acuerdas de estos cuartitos? Mira, estos son los pisaderos. Aquí mero, mira, aquí dejé mi ombligo. Bueno, eso me cuentan, yo nunca vine. Ya bueno. Pero vamos, lo que plantea justamente Nietzsche es que precisamente a partir del rompimiento con la Edad Media, que de alguna forma todavía manifestaba una cultura popular, y hay otro texto por ahí que les recomiendo mucho si quieren buscar, Mikhail Bakhtin, que se llama La cultura popular y el renacimiento, el contexto de François Rabelais, que habla sobre cómo convivían estos dos mundos extraños antes de la modernidad, cómo de ahí también maman Shakespeare, Cervantes, Rabelais, y de alguna forma eso permea, aunque ya en menor medida, hacia nuestra era. Lo que Nietzsche lamenta es que justamente ya no nos damos el chance de perdernos en la colectividad, Ya no hay este sentido ritual. La borrachera sí. Sí, pero ya Aquí nos no. vamos por las chelas, ¿no? Pero está muy pensada, ¿o qué? O es muy racional, o te estás cuidando. O sea, no hay este sentido de entrega al... Es que el Renacimiento y posteriormente la Ilustración, la modernidad, lo que generan es un fortalecimiento de este espíritu apolíneo, donde hay un narcisismo como principio rector. Narcisismo se refiere. A que uno se ama a sí mismo, ¿no? Ay, Pero no como diría Cristo, que esa es la ruptura que se da, sino sobre todas las cosas. sí, que pasamos enamorado de en tu nosotros. imagen. No, de tu imagen, vamos, es natural en el Renacimiento con esta expresión del hombre como el mayor valor que hay en el universo. Este narcisismo se refuerza a nivel colectivo y en esta individualidad extrema que se empieza a expresar culturalmente, difícilmente nos permitimos tener estos momentos de esparcimiento dionisiaco. Y en efecto, pues ahorita nada más te quieres ir a manifestar al Zócalo y te están metiendo Entonces, en cualquier parte de donde sea. México, Bueno, te avientan al lucero. pues sí, es cierto, o sea, sí se ha diluido mucho este sentido de colectividad, que lo que lamenta Nietzsche, por eso dice que el espíritu trágico realmente estaba enquistado en el espíritu de la música, y ahorita me detendré de hablar de eso, se pierde porque no se puede volver a dar este equilibrio de fuerzas entre Dionisio y Apolo, y ya no hay apagamiento, difícilmente. Claro, eso es rebatible más ahí. Vamos a ponerlo, a ver si se entendió. Tenemos el Apolo, que es la imagen y pensamiento. Digamos racional. Más que imagen, no, no es la imagen y el pensamiento. Ah, no, Apolo sí. Apolo, Sí. la imagen y el razonamiento. Sí. Y el otro es lo irracional Y lo visceral. y lo visceral. Lo instintivo. Aparte uno es bonito y otro es feo. Sí. Es decir, juegan en nosotros todo el tiempo.
Todo el tiempo. En la Y uno, medida... Apolo sería como un control freak. Ándale, ¿no? ¿No? O sea, sería decir, no, todo pónganmelo aquí, todo como debe ser. Y el otro es el tío Malacopa que llega siempre a romper los vasos y a decir, no, es que ustedes son unos farsantes. Y... Exacto. Y en la medida en que Algo así como Calderón y Fox. Para ponerlo así muy claro. Sí, o sea, bueno, ¿Cómo sucedía? yo no los voy a poner dentro de ninguno de los dos, pero supongamos que yo No, por favor, no. Apolo, Que quede claro. o sea, Apolo y a Dionisio sí. Los tenemos adentro, están jugando, porque es parte de la naturaleza humana, y hay una civilización que te dice, Apolo sí, Baco no. Exacto. Y entonces tú como ser humano tienes que estar pisoteando tu Baco para que no se vaya a salir, metiéndolo en el Hades, en el infierno, y no te salgas, chavito, me vas a meter en broncas. Mientras el otro es la buena conducta, el buen comportamiento social, supongo. Exactamente. Y nutrir sobre todo la exaltación del yo, ¿no? El ego. Y yo persona, Yo, pues, digo, yo, mis grandes obras, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que plantea? O sea, ¿por qué titula el libro Nietzsche como El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música? Porque recupera las musas. El término musical lo entiende no como lo entendemos ahora, como vamos ahorita echar el bailongo y sentir el ritmo de Massimo. ¿Qué es una musa? Las musas son estas deidades que inspiran ciertas actividades, en las artes como tal. O sea, los griegos pensaban, son griegas, ¿no? Romanas, griegas o antes. Bueno. Buenísimo. Perfecto. Estaban buenísimos. Llega. Tú estabas acá tratando de pintar un cuadro, llegaba la musa, te soplaba en el oído. Llegaba Talía y Llegaba Thalía. entonces se ponía a hacer comedia. Claro. Talía sí era el nombre de una de esas musas. Exacto, exacto. No, ay, costelitas, no es a Talía. Bueno, cada una de las artes tiene su Talía, ¿no? Digo, a su musa. Bueno, su musa. El teatro tiene dos: Melpomene y Talía. Pero vamos, a lo que voy es conectando con esta pasión que él identifica en Wagner. De lo que él habla es que él está inspirado por las musas y que el teatro, el gran teatro trágico, que todo lo conjuntaba, pues era hijo de las musas, que ponía a pelear y a revolcarse estos dos canijos de Dionisios y Apolo. Y que eso, una vez termina la etapa griega clásica, se pierde y se va diluyendo, para darle fuerza a Apolo, al rey, al dios guapo, ¿no? Actualmente, pues, es muy interesante volver a leer a Nietzsche, porque creo que es bien pertinente cuestionarse lo que está ocurriendo con el teatro ahora, ¿no? Y bueno, no solamente con el teatro, de repente creo que se ha generado una cultura de la celebridad, que por supuesto que ha impactado a nuestros modos de producción de teatro, pero creo que en todas las áreas. ¿Cuántos académicos no están buscando salir en la foto y que el doctorado sea pues como el Oscar, ¿no? Un poco, ¿no? Un símil. Entonces, de alguna forma me parece muy pertinente volver a tomar a Nietzsche para cuestionarnos, bueno, ¿qué tanto tenemos esta necesidad de regresar a esa colectividad? Justo cuando hablamos creo que de esto que dices que es tan pertinente, de lo que hay hoy, de las individualidades, lo que hablamos de los derechos de autor, cuando empezaron los derechos de autor, ¿no? Que justamente también son parte del tema de más económico. Claro. Todo eso es una tragedia. Sí, pero no en el sentido, desgraciadamente, teatral, ¿no? Pero justamente yo lo uso. El coche, ¿no? A ver. Choco, ¿no? Es una tragedia, me dicen. Hay diferentes. Yo estoy en el radio y me dicen, está la tragedia, ¿no? De lo que sucedió con algún individuo o algún colectivo y les pasó tal cosa. A diferencia de una catástrofe, que es la cosa natural, que eso sí lo entiendo. Cuando es una cosa naturaleza, te cayó el rayo, catástrofe. Pero entonces, ¿por qué le decimos tragedia? A todo lo malo. A todo. A todo lo malo y sobre todo cuando hay muertos, ¿no? Sí. Los hay muertos tragedias. Es que ahí viene la reflexión y cómo que O sea, en México tenemos un chingo de tragedias. Sí, en efecto, tienes toda la razón. Asociamos ahora al término tragedia todo lo negativo que nos puede ocurrir. Si realmente regresáramos a la definición clásica,
nos enfrentamos a una serie de elementos que difícilmente vamos a encontrar ahora, y por eso decían que era muy difícil encontrar en la dramaturgia contemporánea tragedias como tales, que ahora ya la tragedia se había convertido en pieza. De entrada, porque el hombre ya no necesariamente cree en el destino, ¿no? Es decir, la tragedia está compuesta para que sea tragedia por un destino. O sea, alguien tiene que tener un destino. O sea, la tragedia significa que el destino decidió que te iba mal. Puede ser. Pero entonces, Por ¿qué es el ejemplo, destino? O te ocurre una tragedia porque no quisiste hacer lo que el destino quería, o cómo es el asunto. Recordemos el ejemplo de Edipo, ¿no? Hablando A ver, de un texto. Edipo es un texto clásico Texto griego, clásico. sí, de un tipo. De un tipo llamado... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál de los tres era? Sófocles. Sófocles. Gracias, Martín. Qué bueno que estamos ustedes aquí. Son cuadernos, chicos. Donde el oráculo le Yo perdón, voy a hacer solamente un paréntesis. Edipo, según yo, es la primera historia policíaca que se escribió en el mundo. Por lo menos la primera que yo ubico. Porque empieza con el rey Edipo diciendo, bueno, hay una peste en Tebas, que es la ciudad. Dice, ¿por qué esta peste? Los dioses nos están castigando con la peste. Y entonces consulta al adivino Tiresias, y Tiresias dice, es que aquí hubo un crimen que no ha sido resuelto. Aquí hubo un gran pecado que no ha sido resuelto, y por eso los dioses nos castigan con esta peste. Y Edipo el rey dice, pues yo me comprometo frente a todo mi pueblo a que voy a resolver este crimen. Y se vuelve el primer detective en tener que resolver un crimen que no ha sido resuelto. Luego vienen otras sorpresitas. ¿Tenía una casa blanca, no? No. Bueno, no sabemos. En la obra no dicen los colores de la casa. El caso es que en este vaticinio se le revela que va a acostarse con su madre. O sea, va con la señora de las cartas. El oráculo. de cuenta. Le tiran las cartas, le sale la güera. Y la güera es la mamá. La mamá, tómela. Y eso marca pues el destino trágico de la historia de Edipo, Porque está tratando de evitar que eso ocurra. Ajá. Y mientras más se evita que ocurra, más se acerca a los acontecimientos cumplir lo que le dijeron que iba a pasar. El cuchiplanche con la jefa, ¿no? Entonces, Pero, es decir, poco para, creo que, entender. ¿Este hombre no conocía a su mamá? Sí la conocía. según recuerdo, al nacer es separado de la madre, ¿no? De la madre biológica. La madre biológica, y Se lo lleva. Es que Edipo es la tragedia que más se menciona, porque Aristóteles, cuando escribió sobre la tragedia en su libro, hablaba de esa, era como su obra de referencia. Y Exacto. creo que Nietzsche también no sé si menciona al Edipo propiamente. Sí, claro. Sí. Si lo retoma. Lo que pasa es que es como una obra que de los griegos junta todo, ¿no? Y es un mito. Es un mito Muy fuerte, muy cabrón, porque incluye que Edipo, creo que la historia va más o menos así, a ver si me acuerdo. Voy a tratar de hacer así un resumen, porque si no la banda se va a quedar fuera del asunto. Edipo nace, o sea, es un bebé cuando nace, y al papá de Edipo le dicen, ese hijo te va a matar. Y entonces el papá dice, cabrón, no, si ese hijo, o sea, el oráculo le dice, te va a matar. Y entonces el papá dice, no, pues mándenlo a matar al niño, ¿no? O sea, no, si este niño me mata, primero lo mato yo. Y le encarga a alguien que lo mate. Y ese, en lugar de matarlo, se lo lleva a otro pueblo, dice, no, como voy a matar a una criatura inocente, y se lo entrega a otra familia en otra ciudad, en otro pueblo lejos. Y entonces ya todo el mundo piensa que todo está tranquilo. En el otro pueblo, ya cuando crece Edipo, le dice otro oráculo de su pueblo, otra señora de las cartas del pueblo, le dice, ¿sabes qué? Es que tú vas a matar a tu papá y te vas a coger a tu mamá. Y Edipo dice, no puede ser, esto es terrible, esto va contra todo, pero ellos creían realmente en lo que le decían estos oráculos. Entonces decide irse de su pueblo para no matar a su papá, que él creía que eran los del pueblo, y a su mamá, y se va, se exilia de su pueblo, ese que no es su pueblo original. En el camino de exiliarse, se cruza en un puente o en un lugar con un rey que le dice que es el rey más chingón, y no le cree, se hacen de palabras, se pelean y lo mata. Y resulta que ese rey era su papá.
Y lo mató sin saber quién era. Llega a otra ciudad, Tebas, que estaba siendo asolada y destruida por una esfinge. ¿Qué es una esfinge? Una esfinge es un monstruo mitológico que tiene cuerpo de león y pechos de mujer y cara de mujer. Hay unas pirámides... Como la de las pirámides. Una de esas. Estaba destruyendo el pueblo y la vence. Edipo vence a la esfinge, y como vence a la esfinge y ya no tiene rey ese pueblo, porque es la ciudad donde se había ido el pueblo, dice: tú eres nuestro héroe, cásate con la reina. Y se casa con la reina, que era su mamá. Y entonces cumple la profecía al tratar de evitarla. Así como el padre, el padre al que le fue dicho: te va a matar tu hijo, de alguna manera cumple la profecía por mandarlo fuera y hacer que se encuentre. Es decir, esto es como y esa es la tragedia. Ellos querían evitar además como su destino, y por tratar de evitar su destino... A ver si entendí. La tragedia es... Pero te falta un elemento del epílogo de la historia, cuando se percata de que en efecto cumple el destino y O sea, pues se entera de que mató a su papá. De que mató a papá, de que se cogió a la mamá. Ajá. Y que tiene hijos, además. Y se saca los ojos. Se saca los ojos. Se quita los ojos para no tener que ver. O sea, no aguanta ver la realidad, se saca los ojos. Te saca los ojos. Entonces, a lo que le vamos a llamar tragedia es al que te des cuenta, o al proceso de tratar de evitar aquello que te dijeron que ibas a hacer. Son varios elementos. Por supuesto que específicamente donde se cierra el círculo trágico es con el reconocimiento de lo que... O sea, cuando te das cuenta de lo que hiciste. Pero algo que es importante es que para los griegos su relación con las divinidades era algo muy coloquial y estaban muy en contacto con su religiosidad. Y eso es un elemento que siempre está presente en las tragedias griegas, que ya en nuestros tiempos es difícil ubicar más. Digo, viniendo del hombre que dijo que él está muerto, él reconoce ese elemento precisamente por eso, por percatarse trágicamente de cómo ya no tenemos esa relación con lo divino, porque ahora el hombre es divinizado. O sea, no lo dijo por ateo. No, no, para nada. Porque hay el tema de que es un ateo. No, lo dijo porque... Desde mi interpretación, no. O sea, lo dijo más bien porque hemos perdido el contacto con lo divino y entonces es un reclamo o algo parecido. Dios ha muerto. Entonces la tragedia es justo, o pareciera que es, cuando este personaje evita lo que el destino le dice, cumple con el destino, es decir, hace lo que le dijeron que iba a hacer y luego lo reconoce. Así es. O sea, a mí me dijeron: ponte el cinturón de seguridad. Y yo les dije: ay, no, que el cinturón de seguridad. Shh, ¿cómo de que? Y no vayas cansado manejando, o pedo. Me pongo pedo, me desvelo y no me pongo el cinturón de seguridad. Y me doy en mi madre y me salgo por... Y ya me estoy muriendo y digo: ay, güey, no me puse el cinturón de seguridad. Y me puse pedo. Ahí yo me doy cuenta de lo que hice. Y estoy en contra de lo que me dijeron. ¿Esa es la tragedia? ¿Algo parecido? En menor escala, pero sí. Bueno, sí, para ponerlo más cercano, ¿no? Sí, Sí, para ponerlo claro. más cercano, sí. Vamos, como estructura básica, sí. Okay. Hay otro elemento. El teatro para el pueblo helénico era una actividad muy importante. Era también la oportunidad de reconocerse en tanto ciudadanos de la polis en una historia. Siempre ha habido esta necesidad que tenemos los hombres de contarnos historias, ¿no? Y si se percatan, la arquitectura del teatro griego clásico pues no es como la de ahora, ¿verdad? Era un escenario al aire libre con un semicírculo de graderías rodeando el escenario, donde el espectador no solamente veía a los actores, también veía a los espectadores, tenía un contacto con y era al aire libre y se hacía de día. Y se hacía de día. Entonces, en tanto fenómeno, era una invitación a reforzar la colectividad. No me extraña porque ahora también es tan difícil llenar las salas. ¿Me explico? Sí, es un poco lo que sigue pasando en los pueblos. O sea, yo hago una fiesta en el pueblo, ¿no? Para la santo patrón, o la santa, la persona a la cual yo le voy a hacer, o la diosa, o la virgen a la cual yo le voy a hacer la fiesta. Y entonces, junto con los mayordomos, hago la fiesta y hago un colectivo. Y el pueblo donde se baila,
se dan, entonces se hace incluso teatro, ¿no? Se hacen actividades artísticas. Se danza, hay música, se come, ¿no? Es algo que es el espíritu apolíneo, mi reyismo está ganando, ¿no? Ni tomarnos tan a pecho el yo solo sé que no sé nada. Oye, pero ¿a poco Nietzsche era muy desmadroso? Porque a mí me suena que era un señor bastante aburrido. No, Yo no le entiendo, carajo. O sea, sí. O sea, ¿a qué le estamos llamando desde este lugar arte, cultura? Porque esa es la primera. ¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los No Cuadernos. nada más ha hecho teatro Chairo. Está le dio miedo.